Todo el mundo conoce a Michael Jordan. 6 anillos, el mejor jugador de la historia, el hombre que redefinió lo que significa ganar. Pero hay algo que nadie te cuenta. Con 15 años, su propio instituto no lo quiso en el equipo. Nadie lo vio, nadie lo eligió, nadie apostó por él. ¿Cómo se convierte en el mejor de la historia alguien que con 15 años no era suficiente ni para su propio instituto? ¿Y qué hizo en ese momento que cambió todo? Hay una pregunta que nadie se hace sobre Michael Jordan. No sobre los 6 anillos, no sobre los tiros decisivos. La pregunta es ¿qué pasó antes de todo eso? Cuando Jordan no era Jordan. Cuando era simplemente un chico de 15 años en Wilmington, Carolina del Norte, que su propio instituto no quería en el equipo. La historia del corte es la más famosa del deporte americano, pero la fama de la historia ha borrado algo que vale la pena recuperar. Lo que ese momento significaba en el contexto real de lo que era Michael Jordan con 15 años. No un talento oculto, que el sistema no supo ver. Un chico normal al que el básquet todavía no le había revelado lo que tenía dentro. Porque Jordan, con 15 años, no era el jugador que el mundo iba a conocer después. Era el segundo mejor jugador de su propia familia. Su hermano Larry, más bajo que Michael, pero más atlético en ese momento, era el Jordan con más futuro aparente en el básquet. Michael era el hermano que seguía a Larry al gimnasio intentando igualarlo con la persistencia de alguien que todavía no sabe si la persistencia va a ser suficiente. El corte del equipo Varsity del Laney High School llegó en ese contexto. No como la injusticia que la historia posterior convirtió en leyenda, como la confirmación lógica de lo que el entrenador tenía delante. Lo que nadie podía calcular era lo que ese chico iba a hacer con esa información. Nadie lo vio venir, ni siquiera las personas que lo tenían delante. Para entender lo que Michael Jordan se convirtió, hay que entender lo que Michael Jordan era con 15 años. Un chico de Wilmington, Carolina del Norte, que vivía a la sombra de su hermano mayor Larry, más bajo, menos atlético en ese momento y sin un lugar garantizado en ningún equipo que importara. James Jordan, su padre, era mecánico. Dolores Jordan, su madre, trabajaba en un banco. Una familia de clase trabajadora en una ciudad del sur americano donde el básquet era una de las pocas actividades que podían ocupar las tardes de un chico joven con energía y sin los recursos para acceder a otras opciones. Michael era el cuarto de 5 hijos, y en esa familia, en ese momento, el básquet era algo que hacían todos los hermanos, pero que ninguno había convertido todavía en algo que apuntara más allá de Wilmington. Larry Jordan era el más dotado de los hermanos, físicamente más explosivo que Michael en aquellos años, con un juego de 1 contra 1 que en las canchas de barrio producía resultados que los que lo veían jugar juntos recordaban décadas después. Los que los conocían señalaban a Larry como el Jordan con futuro. Michael era el que intentaba alcanzarlo. Esa dinámica, la de un hermano menor intentando igualarse al mayor en una cancha de barrio, es el origen de algo que con el tiempo se convertiría en la competitividad más feroz y más documentada de la historia del deporte americano. No nació de la grandeza, nació de no ser suficiente, y esa diferencia lo cambia todo. El mejor jugador de la historia fue cortado de su equipo de instituto, y lo que hizo después cambió el básquet para siempre. En el otoño de 1980, el entrenador del Laney High School de Wilmington publicó la lista del equipo de Varsity del básquet. Michael Jordan buscó su nombre. No estaba. El entrenador Clifton Herring había tomado una decisión con una lógica defensible. Jordan no era suficientemente alto para el nivel Varsity según sus criterios. El equipo tenía jugadores más altos en las posiciones que necesitaba cubrir. Un chico de 1,68 m sin una habilidad claramente superior a la de los que estaban por encima de él no conseguía el puesto. Jordan fue asignado al equipo Junior Varsity, el nivel de los que no habían llegado todavía. Fue a casa, cerró la puerta de su habitación y lloró. Y luego se levantó al día siguiente a las 6 de la mañana para entrenar antes de que empezaran las clases. No porque tuviera un plan diseñado, sino porque algo en ese corte había activado una respuesta en él que no tenía interruptor de apagado. Pasaba cada tarde disponible en la cancha. Pedía a compañeros que le tiraran pases hasta que el sol desaparecía y la cancha quedaba demasiado oscura para seguir viendo el aro. La humillación de no ser suficiente para el equipo de tu propio instituto cuando tienes 15 años y el básquet es lo que amas, produce en la mayoría de los jugadores una retirada silenciosa hacia expectativas más bajas. Michael Jordan produjo exactamente lo contrario.
Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial. Gratis para entrar, y si quieres ir más a fondo hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Fue a casa, cerró la puerta de su habitación y lloró. Lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. En 12 meses, Michael Jordan pasó de ser el chico que no había entrado en el equipo varsity de su instituto a ser el mejor jugador del estado de Carolina del Norte. En 12 meses. No es una exageración, es lo que los registros de esa temporada confirman. En su segunda oportunidad de entrar al equipo varsity, Jordan no solo consiguió el puesto, se convirtió en el jugador más determinante del equipo. Y al final de esa temporada, los scouts universitarios que recorrían Carolina del Norte hablaban de un base de Laney High School con el vocabulario que se reserva para algo que no se había visto antes a ese nivel. Lo que había cambiado no era solo la altura. Jordan había crecido durante ese año, pero el crecimiento físico no explica completamente la magnitud de la transformación. Lo que había cambiado era la intensidad. Jordan en su segunda oportunidad no jugaba como un chico que quería demostrar que merecía estar ahí, jugaba como alguien que había decidido que nunca más iba a estar en una lista de los que no llegan, que cada partido, cada entrenamiento, cada minuto disponible era una respuesta al momento en el que buscó su nombre en esa lista y no lo encontró. Esa energía produjo en 12 meses lo que los sistemas de desarrollo deportivo normalmente tardan años en producir, no un jugador mejorado, un jugador transformado. Lo que ocurrió en esos 12 meses es la historia de motivación más brutal que el deporte americano ha producido. Cuando Michael Jordan llegó a la Universidad de Carolina del Norte en 1981, el entrenador Dean Smith vio algo en ese chico de Wilmington que los entrenadores de instituto habían tardado un año de más en ver. Dean Smith no era un entrenador ordinario, era uno de los más respetados de América, con un sistema de juego sofisticado y una capacidad para desarrollar talento que había producido a algunos de los mejores jugadores de la historia de la NCAA. Jordan llegó a Chapel Hill con hambre, no la motivación performativa de un atleta que habla de trabajo en las ruedas de prensa, el hambre real de alguien que lleva 2 años convirtiendo cada sesión de entrenamiento en una respuesta a la humillación de un corte de instituto y que no ha encontrado todavía el punto donde esa respuesta se considera suficiente. En su primera temporada universitaria, con 18 años, Jordan anotó el tiro que dio a Carolina del Norte el campeonato de la NCAA en el partido final contra Georgetown. Un tiro desde la línea de fondo con 17 segundos en el reloj. Limpio, sin dudas, con la misma calma con que había anotado miles de tiros en canchas vacías de Wilmington antes de que nadie en el mundo del básquet supiera quién era. El escenario más grande del básquet universitario americano, el momento más importante, y Jordan respondió como si fuera un entrenamiento más. Pero lo peor para la liga estaba por pasar. En el draft de 1984, los Portland Trail Blazers tenían el tercer pick y tenían la oportunidad de elegir a Michael Jordan. No lo hicieron. Eligieron a Sam Bowie, un pivot de Kentucky con historial de lesiones que Portland consideró que era la necesidad más urgente de su equipo. La lógica era defensible. Los Blazers ya tenían a Clyde Drexler y necesitaban un pivot más que otro jugador de perímetro. Esa lógica se convirtió en la decisión más costosa de la historia de una franquicia. Bowie jugó 139 partidos en la NBA a lo largo de 10 temporadas interrumpidas constantemente por lesiones. Jordan jugó 1072 partidos y ganó 6 campeonatos. La diferencia entre esos dos números es lo que Portland eligió no tener cuando tuvo la oportunidad. Los Chicago Bulls recogieron a Jordan sin dudas en el tercer puesto, no porque fueran extraordinariamente visionarios, sino porque cuando dos equipos han pasado, lo que queda en el tablero no siempre es el descarte, a veces es exactamente lo contrario. Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial. Gratis para entrar, y si quieres ir más a fondo hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Y aquí es donde todo cambia para siempre. Los Chicago Bulls eligieron a Michael Jordan en el tercer puesto del draft de 1984, y lo que ocurrió en los años siguientes convirtió esa elección en la más importante de la historia de la franquicia. En su primera temporada con los Bulls, Jordan promedió 28 puntos por partido, fue seleccionado para el All-Star
y demostró en cada partido que lo que había mostrado en Carolina del Norte no era un producto del sistema de Dean Smith, era Michael Jordan. Los Blazers lo vieron desde Portland, con Clyde Drexler en la cancha y Sam Bowie en el banquillo por lesiones. Vieron a Jordan anotar 35 puntos en partidos de temporada regular y entendieron con una claridad brutal lo que habían dejado pasar. No un jugador bueno, el jugador que iba a definir una era entera del básquet americano. El chico que a los 15 años buscó su nombre en una lista de equipo varsity de su instituto y no lo encontró, estaba convirtiéndose en el jugador que todos los equipos de la NBA querían parar y ninguno podía. 6 anillos después, el nombre de Michael Jordan es sinónimo del básquet de la misma forma que el nombre de Shakespeare es sinónimo de la literatura, no como el mejor en su época, como el estándar contra el que se mide todo lo que vino antes y lo que vino después. El chico que nadie vio con 15 años se convirtió en el jugador que nadie pudo parar con 25. 6 anillos, 6 MVPs de finales, 5 MVPs de temporada regular, el mejor jugador de la historia de la NBA, y todo empezó con un chico de 15 años llorando en su habitación porque su instituto no lo quería en el equipo. Esa conexión entre el corte del Laney High School y los 6 anillos de Chicago no es solo una historia de motivación. Es la demostración más documentada de cómo la adversidad específica, la humillación concreta en el momento correcto de la vida de una persona puede convertirse en el combustible que produce algo que sin esa humillación quizás no habría llegado a existir en la misma forma. Jordan lo reconoció durante toda su carrera, en entrevistas, en discursos, en los momentos donde el éxito ya era tan absoluto que habría sido fácil reescribir la historia con una narrativa más cómoda, siempre volvía al mismo punto, el corte. No como una injusticia, como el momento que lo definió, el instante donde la competitividad que lo había empujado a intentar superar a su hermano Larry en las canchas del barrio, encontró un objetivo más grande y un combustible más puro. Demostrarle al entrenador Hervin, y después a Portland, y después a cada defensor que intentó pararlo en cada partido de su carrera, que estaban equivocados. Ese motor nunca se apagó, ni en los 6 campeonatos, ni en el último tiro decisivo de su carrera en los Bulls, el que dio el 6º anillo contra Utah en 1998. Siempre había alguien que había dudado, siempre había una lista donde su nombre no estaba, y Jordan siempre encontraba la forma de convertir eso en combustible para el siguiente partido. Nadie lo vio con 15 años, el mundo entero lo conoce con 50. Y la diferencia entre esos dos momentos es la historia más importante que el básquet ha producido jamás. Y si esta historia te dejó pensando en lo que la adversidad puede construir cuando cae en la persona correcta, hay otro jugador en este canal que vivió exactamente lo mismo. Nadie lo quiso en el draft, nadie lo vio venir y hoy firma 185 millones jugando junto a LeBron y Luka. Está justo aquí arriba.